Hola, hola, yo soy Nidia de Scrapamundi y hoy os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hablar de esta maravilla y de los degradados que se pueden hacer con ellos. En concreto, 4 métodos. Si os interesa, quedaos, que os los voy a contar. Bueno, pues para empezar os voy a explicar, por si aquí hay aún alguien que no sabe qué son esto de los Tombow. Son unos rotuladores muy famosos, sobre todo en el mundo del lettering, que tienen dos puntas. Tienen una punta normal, aquí veis el simbolito, que sería pues la clásica punta de un rotulador, y por este otro lado tienen una punta pincel. Veis que aquí lo indica, que es así, es totalmente flexible. A ver si así lo veis bien. Bueno, no sé si más o menos lo estáis viendo. Bueno, es totalmente flexible. Entonces esto hace que podamos hacer muchas cosas chulas con estos rotuladores, pero además y sobre todo tienen una característica peculiar, y es que son de base al agua, con lo cual esto hace que sean acuarelables y podemos usarlos de forma parecida a las acuarelas. Además casi no traspasan, por los que se utiliza mucho en bullet journal y lo que os decía antes, en lettering. Bueno, concretamente en este tutorial lo que vamos a ver es cómo hacer degradados con lettering. Para comenzar a hacer degradados o usarlos en general, es bueno hacerse una carta de color, ya que en la mayoría de los casos el capuchón no se corresponde con el color del pigmento del rotulador. Como os había comentado, hoy vamos a hablar de los degradados con Tombow. Estos se pueden realizar gracias a su base acuosa, por lo que podemos usar los rotuladores de manera parecida a las acuarelas y por tanto degradarlas de manera similar a estas. Vamos a utilizar estos materiales que hay aquí, lo que no quiere decir que sean obligatorios para hacer los degradados, pero yo os voy a explicar 4 métodos distintos y sería con estos materiales de aquí. En primer lugar veis aquí papel de acuarela. Podemos usar una cartulina u otro material, pero cuanto más parecido sea al papel de acuarela, mejor haremos los degradados. No obstante, cuando ya hemos practicado con papel de acuarela y hayas observado el comportamiento de tus Tombow, podrás pasar a otros medios como cartulina, folios o a tu bullet journal. Luego también vamos a utilizar un pincel. Estos pinceles a mí me gustan mucho, llevan ya el agua incorporada, de manera que solamente tenemos que ir apretando poquito a poco para que salga el agua, pero no tenemos que ir cargando con un recipiente con agua o así y mancharlo todo. Después el blender, que es también de Tombow, que es este de aquí. Tiene el número N00 y es un Tombow específico para hacer degradados. Como veis, tiene la punta blanca y es especial para esto. Y por último utilizaremos también un metacrilato parecido a esto que veis aquí. Hay un montón en el mercado y si no, podéis utilizar un plástico o alguna cosa parecida. El asunto ya os lo explicaré más tarde, pero es que no sea una base que absorba la pintura, sino que la mantenga en su superficie. Bueno, pues vamos con el método número 1. En este método se impregna la punta de un pincel con la tinta del otro. A ser posible, el color oscuro irá sobre el color claro, de manera que se verá un efecto más bonito. Y que nadie se lleve las manos a la cabeza, que no pasa nada, porque el rotulador impregnado va liberando la tinta hasta limpiarse del todo. Vamos a impregnar con la tinta de un rotulador la punta del otro, de esta manera, y teniendo en cuenta que cuanto más impregnemos, más tiempo va a tardar en liberarse la tinta.
Al principio veremos más el color oscuro y poco a poco irá apareciendo el color clarito. Ahí podéis ver claramente cómo queda el degradado. Aquí está más oscuro y aquí más clarito. Y aunque todavía queda un poquito de tinta oscurita, si os fijáis, yo poco a poco voy desprendiéndome del color oscuro y quedándome totalmente con el color clarito. Y aunque se vea un poquito, podemos seguir limpiando y limpiando hasta que esté totalmente amarillo. Vamos con el método número 2, utilizando Tombow con metacrilato. Igual que si creásemos un pocillo con acuarela, impregnamos el metacrilato con un color y lo aplicamos con el otro rotulador, creando un efecto parecido al método número 1. Podéis ver también cómo queda la palabra con este ligero degradado desde un color más oscurito a uno más claro. Y de la misma manera, aunque aún queda un poquito impregnada la punta de este Tombow, si yo voy pintando, voy liberando la tinta del Tombow oscuro y quedándome solo con el rotulador limpio y su color original. Vale, en los dos próximos métodos os voy a explicar la forma de conseguir palabras con degradados que contengan no solamente dos tonos como en los métodos anteriores, sino casi cualquiera que queráis. Ahora vais a ver por qué. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que aquí sí que entra en juego el pincel y hay que tener mucho ojo a la cantidad de agua según el medio que utilicemos. Bien, vamos por partes. Vamos a empezar escribiendo la palabra que queremos con el rotulador más clarito de todos. Escribirla completa. Una vez tenemos la palabra completa, lo que vamos a hacer es dividirla por partes. Lo que podemos utilizar es un papel para crear una línea de degradado y así tener un efecto homogéneo en toda la palabra. Cogemos un folio y dividimos más o menos la palabra en tres, que nos quedaría pues un poco de esta manera más o menos. Y ahora vamos a hacer esta parte superior con el tono medio y repasando la palabra que hayamos escrito, intentando que sea totalmente por encima, como calcando la palabra que hayamos escrito. Esto no hace falta hacerlo con técnicas de lettering ni nada así, es como si estuviéramos coloreando simplemente. Veis que de esta manera tenemos la palabra ya dividida en dos partes y lo que vamos a hacer es, con mucho cuidadito, con el pincel vamos arrastrando este tono.
Esto lo podéis hacer una vez terminada ya la palabra con los 3 tonos, o lo podéis ir haciendo por partes. Ahí se ve ya cómo queda el primer degradado. Veis que queda el efecto acuarela precioso por aquí abajo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos en principio dejaríamos secar, en este caso este papel es muy absorbente y ya prácticamente ha secado la palabra. Nos colocaríamos en el tercio superior para dividir la palabra en tercios y cogemos el rotulador más oscuro para repasar la parte superior. Y lo mismo, como si estuviéramos calcando. Y finalmente quedaría de esta manera, que ya veis que es preciosa. Obviamente aquí el papel de acuarela hace muchísimo, os va a quedar muchísimo más bonito cuanto mejor sea, cuanto más absorbente sea el papel. Por lo tanto, yo esta técnica con pincel os recomiendo que la utilicéis solamente en este medio. En bullet journal, papel con poca absorbencia, yo os recomiendo que o practiquéis mucho o os abstengáis de esta técnica. Y en el cuarto y último método vamos a utilizar esta maravilla que es el blender. La magia de este rotulador es que no hace falta cargar el papel de agua para hacer la mezcla. Así podemos utilizar los Tombow en menos favorables al agua, como un bullet journal o un folio normal, cosas así, ¿no? Bueno, vamos a ello. Lo primero que tendríamos que hacer es, igual que en el método anterior, escribir nuestra palabra. Como veis, este rotulador es muy clarito. Pero luego vais a apreciar lo bonito que queda el resultado en combinación con los otros dos. Como os decía, en este caso podemos utilizar todos los tonos que queramos. Para este método mi recomendación es pintar primero toda la palabra, luego dar el color medio y al final el más oscuro, y por último ya aplicar el blender. Vamos a hacer igual que en el método anterior, dividimos la palabra en 3 secciones y coloreamos. Ojo, cuanto más pasemos los rotuladores, más peligro hay de traspasar el papel, con lo cual hay que practicar mucho antes de pasar al folio o bullet journal. Yo esto lo hago sin ningún problema, repasando las veces que haga falta, porque es un papel de acuarela, pero no puede ser de la misma manera en un folio con menos recepción al agua. Luego obviamente pues podemos retocar todas las veces que haga falta, si fuera necesario. Yo en este caso, por ejemplo, le retocaría un poquito por aquí la parte superior de la C, o quizá no, para hacerlo un poquito más contrastado. Y mirad, aquí se me ha quedado un poquito la L sin degradar, pues se vuelve a pasar y ya está. Pero como os digo, también todas las pasadas cuentan a la hora de el calcado. En este caso, que es papel de acuarela, no calca, pero en un folio normal sí lo haría. Os voy a enseñar, por ejemplo, en mi chuleta la palabra calma. Veis que aquí he pasado un poquito más que aquí y se nota el calcado. Esto es un folio normal, de todas maneras, no tiene nada que ver con un papel de acuarela.
Y estos son los 4 métodos de degradado con Tombow que os quería contar. Seguro que hay más y si los conoces me encantaría que los compartieras en redes sociales. Si practicas alguno o todos, me encantaría ver tus avances, así que me puedes etiquetar en las redes sociales y así podría verlo. Muchas gracias por tu visita y sobre todo, diviértete mucho. Hasta la próxima.